Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Invitación de Profundidad de Campos para conversar con un senador que representa una región extrema de nuestro país. Mucho que hablar con él y aquí está su ficha de presentación. Senador David Sandoval Plaza, representante de la región de Aysén, militante del partido Unión Demócrata Independiente, contador y geógrafo, 70 años, fue 6 veces alcalde, ejerció 2 periodos como diputado, participa en 7 comisiones, entre ellas adulto mayor, vivienda, zonas extremas e instancias de presupuesto. Bueno, aquí estamos listos ya para conversar con el senador aycenino de la Patagonia chilena, el senador David Sandoval Plaza. Sandoval por el padre y Plaza por la madre. ¿Cómo está, senador? Sí, bien, pues un gusto, pues, don Sergio, compartir estos minutos con el programa, por cierto, y a través de esto conectarse. Un saludo súper especial también a toda nuestra región. Nuestra región no es, yo no digo que es la región de Aysén, es la región más linda. Entonces, cuando me preguntan de qué región es usted, no, es de la región más linda. Pero ¿cuál me dice? Empiezan a lucubrar la gente. Cada uno tiene su corazón en algún territorio, pero un saludo muy cordial por don Sergio, también desde nuestra querida región de Aysén. Bueno, y también tiene otra denominación, por la región del general Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Sí, es el nombre oficial, región de Sí. Aysén, del General. ¿Se acuerda que le sacamos hasta los números de las regiones? Porque la primera región era la región más, la primera región de norte a sur era la última en número. Pero sí, pues, yo tenía efectivamente el general Carlos Ibáñez Paz, fue quien creó ese territorio, el antiguo territorio de Aysén. Antaño, la región de Aysén pertenecía a la parte sur del antiguo territorio de Chiloé y la parte sur de la región, la provincia de Capitán Prat, específicamente al antiguo territorio de Magallanes. Pero por eso lleva el nombre del general Carlos Ibáñez del Campo, que fue una figura importante en la construcción administrativa de la provincia y del territorio de Aysén. Usted forma parte de las comisiones de vivienda, régimen interior, zona extrema, la bicameral del artículo 66 de la orgánica del Congreso, eso es más complicado, técnico, preside la Comisión Especial de Adulto Mayor y en presupuesto forma parte de la quinta subcomisión y de la Comisión Especial Mixta Mayor. Le voy a preguntar por una comisión, porque algo me comentó así cuando estábamos por empezar el programa, la situación del adulto mayor desde el punto de vista legislativo, en qué paso está en este momento, para dónde va, en qué puede cambiar la situación en un país en que tenemos cada vez personas que pertenecen ya de 60 para arriba y de 70 y de 80 también, digamos, tercera y cuarta edad. Sí, mire, este es un tema que eh, hay una fuerte presión social y eso me agrada mucho desde el punto de vista de las organizaciones de adulto mayor. Uno recuerda entidades emblemáticas, la Unión Nacional de Pensionados. Usted debe haber conocido a don Francisco Iturriaga, fue presidente, falleció don Francisco, un emblemático dirigente también. Eh, Uno siempre recuerda a Clotario Blest, por ejemplo, él creó 3 entidades gremiales súper relevantes: la CUT para el mundo de los trabajadores, la ANEF para el mundo de los fiscales y la Unión Nacional de Pensionados. Y en el marco de esa Unión Nacional de Pensionados tuvimos mucho contacto con ellos, porque es la organización de mayores más grande que existe de pensionados, que existe más grande en nuestro país. Y obviamente que este tema de los adultos mayores ha estado latente. Uno como alcalde también siempre ha tenido esta vinculación con las agrupaciones, con los clubes, y además con la inquietud de las personas. Y si a eso le agregamos las regiones como las nuestras, a veces la vivencia diaria se hace mucho más compleja. En este minuto Aysén está viviendo periodo, el mes julio, muy complicado en la región, son de bajas temperaturas, y los mayores siempre han estado en el centro de nuestro tema. Cuando ingresamos al Congreso, en la Cámara de Diputados, creamos esa comisión especial del adulto mayor. Todavía hay personas que nos han acompañado en ese proceso, el senador Juan Luis Castro, el doctor, y hoy día hicimos lo propio cuando llegamos al Senado. Se tramitó una ley súper importante, que es la ley integral del adulto mayor. ¿Se acuerda que Chile suscribió la Convención Interamericana por los Sí. Derechos Humanos de las Personas Mayores? A Chile le costó ratificar esa convención. Fue fruto de la presión que hicimos desde el Congreso Nacional, que el gobierno en definitiva terminó ratificando. Pero eso nos puso en nuevos desafíos y eso había que llevarlo al territorio de nuestro país. Y ahí surge, en el trabajo que se hizo en la Cámara, hubieron 3 conclusiones súper importantes: la necesidad de la reingeniería del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
el establecimiento de una política nacional que esté más allá de los gobiernos de turno y del interés de los gobiernos. Y lo tercero es la creación de esta ley integral del adulto mayor. Ya esa ley salió del Senado, está en su segundo trámite en la Cámara de Diputados, esperemos que lo saquen rápido también de allá. Hemos hablado con el gobierno, le van a poner la urgencia, puesto que eso es en definitiva, don Sergio, es el paraguas institucional, es el marco donde establecemos derechos, deberes, obligaciones del Estado respecto de toda la temática de los mayores. Y los mayores, en veintitantos años más, van a haber más mayores de 60 años que menores de 14 años. ¿Se acuerdan? Claro. Las famosas pirámides de ella no es pirámide de edad. Y por eso se han generado todas estas normas y hay que establecer el marco adecuado por donde esos más de 3 millones de chilenos y chilenas que están con esta condición, la cuarta edad, que son los mayores de 80 años, tienen evidentemente una necesidad de un enfoque radicalmente distinto. Y eso es lo que hay que propiciar porque nuestro país está envejeciendo, uno de los países más envejecidos después de Uruguay en nuestro continente, y por lo tanto hay que hacerse cargo de esa demanda. Y eso me parece a mí absolutamente de mínima justicia que hay que hacer con quienes además usted y a mí hicieron la pega antes, sus Claro. padres, mis padres, ¿verdad? En una condición totalmente distinta, política, económica, de desarrollo. Y hoy día que el país tiene otra condición, tenemos que mirar también para atrás y no solamente para adelante, como algunos querían instalarlo en algún minuto dado, y reconocer que ahí tenemos deuda y que también tenemos que saldarla. Mire las pensiones, mire la Sí, claro. salud, tenemos mil cosas. Oiga, es de esperar que pronto ya vea la luz toda la legislación correspondiente. Quiero plantearle algo, ya que usted integra la Comisión de Vivienda. ¿Cómo siente este capítulo de corrupción que se está investigando? Todavía no hay culpables ni condenados, pero una historia que ha provocado bastante revuelo. Esto de las asignaciones con Democracia Viva especialmente y con otras que se ha conocido en los últimos días. ¿De qué manera lo impacta a usted como integrante de la Comisión de Vivienda todo este cuadro? De una manera realmente dramática, porque mira, más allá de las cifras, más allá de todas las cosas, el problema tiene un fondo que son las personas. Y dentro de ese rostro está el rostro de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, que hoy día viven una condición de extrema precariedad desde el punto de vista de habitabilidad. Más de 80.000 familias, usted sabe, viven hoy día en campamentos. Hay cerca de 3 millones de personas que viven en diversas condiciones de precariedad habitacional o en hacinamiento, gente. Siempre recuerdo las expresiones de una corporación ciudad, y ellos graficaban el tema en tres conceptos: los con casa, pero que viven en condiciones de precariedad enorme, hacinados, que uno detrás de las puertas ve una vivienda, pero detrás de esa vivienda hay una condición dramática de hacinamiento, de condiciones de precariedad desde el punto de vista de habitabilidad, casas muy antiguas, y además están los sin techo, esta gente que vive obviamente en condiciones más extremas. Uno piensa, don Sergio, que con las dificultades, con las limitaciones, con los pocos recursos, con los pocos medios, permanentemente estamos recibiendo y hablando con comités, con gente que tiene y aspira al sueño de la vivienda. Cuando surgen este tipo de situaciones, lo que estamos haciendo nada más y nada menos que dándole un golpe, pero brutal, a un aspecto tan humano, tan esencial, que cómo es posible que alguien se coluda para construir organización, una estructura para generar recursos públicos y no beneficiar a quienes supuestamente van. Aquí hay Ahora, gente. ¿cómo se entiende que esta situación haya permanecido en el tiempo? Porque aquí, cuando hablamos de corrupción, aquí están moros y cristianos en distintos casos. No lo voy a hacer una lista ahora por partidos políticos, porque yo creo que nadie se salva. Y no aprendimos la lección y no hay las regulaciones suficientes. La Contraloría, que forma parte del Consejo de Defensa del Estado, las leyes especiales para evitar la corrupción, en fin, una lista larga, la Fiscalía que tiene que investigar. Y estamos en esto ahora. ¿Cómo se entiende esto? ¿Ha habido quizás una complacencia, una complicidad, diría usted, o no? Mire, desde nuestro partido se ha dicho que la normativa del ámbito jurídico existe, ¿ya? Es decir, existen las normas institucionales para resolverlo. Hoy día en la mañana hablaba con el ministro de Justicia, que a través de ese amparo del Ministerio de Justicia es donde se otorgan todas las personalidades jurídicas de corporación y fundación. Y muchas veces se optó por este mecanismo precisamente para, un poco curioso, buscar el mecanismo del financiamiento de recursos públicos, pero bajo una estructura de funcionamiento con más libertades. Y evidentemente esto es una situación que hay que regularlo a la vista de todo. Desgraciadamente, esta situación, a pesar de todos los avances, han dictado normas en materia de probidad, en materia de resguardo de los hechos ilícitos, de las sanciones, incluso se han generado penas hoy día distintas. Todo lo que pasó para atrás con las empresas privadas y todas estas colusiones de hecho que se generaron en tramitaciones de diferentes ámbitos,
creo que van generando esta secuela de circunstancias. Lo más dramático de todo esto es que esto se genera en un contexto de un gobierno que ha señalado que tiene nuevas visiones desde el punto de vista de lo que es la vía de cómo hacer política en otro nivel, y resulta que hemos caído en una condición realmente dramática. Y más que por qué dramática, no hemos logrado, por ejemplo, tener una ley de suelo con... pero que es otro tema, Sergio. Usted me está planteando un tema respecto al tema de la corrupción. Esto es un hecho que hay que condenarlo, hay que sancionarlo, hay que establecer todos los mecanismos que permitan terminar con esa situación. Porque incluso más, en mi propia región, en este minuto, imagínense, en la región de Aysén, se aprobó un convenio con la Fundación Procultura de 1.673 millones de pesos, que a Dios gracias, en este minuto no se ha ejecutado. Y el gobierno regional en este minuto está tratando de revocar esta situación. Pero si se hizo el acto, se construyó la situación. ¿Y qué apuntaba estos 1.673 millones de pesos? Atender a 70 familias de la provincia de Capitán Prat. ¿Ya? 70 familias, familias muy aisladas, que generaron un beneficio alrededor de 10 millones de pesos por familia. Bueno, no generemos el mecanismo de esta institucionalidad intermedia. Y los 1.673 millones de pesos lo dividimos entre las 70 familias, son más de 24 millones de pesos que le otorgaría a cada uno. Pero ¿cuáles son los productos que contempla este programa? Al final del cuento, cosas muy relativas. Hoy, un médico para toda la provincia, uno dice, ¿para qué? Está incluido entre los costos de ese programa, ¿para qué? Cuando en la provincia de Capitán Prat tiene un hospital de base recién construido, con médicos, con odontólogos, con personal de servicio, los centros médicos de Villo Higgins y Tortel tienen su servicio con médicos, con odontólogos. No tiene sentido. Alguien tiene que empezar a olfatear. Yo creo que hace falta aquí mucho más, don Sergio, ¿sabe lo que es? Es no solamente gastar la plata, ni pensar que en quién está gastando la plata, sino que además de eso, cuál es la pertinencia. No solamente se trata de ser eficiente porque gastamos la plata que tenemos en el bolsillo los servicios públicos, sino que también en la eficacia con la cual se están gastando. Y ahí es donde tenemos dificultades. Incluso más, mediante todo este mecanismo, ¿qué es lo que se ha hecho? Se genera una estructura, entre comillas, fantasma de carácter paralelo público, con más libertades de ejecución, pero resulta que el Estado tiene una infraestructura. El FOSI, Cercotec, INDAP. En mi región, mire, hay un convenio con entidades, consejos de Pero superación. esto de delegar no es No, nuevo, no es de no, ahora, viene de hace muchos años. pero eso hay que regular, eso es independiente que se haga por muchos años, no significa que está bien. Y tampoco significa que porque se ha hecho para atrás, vamos a seguir haciendo lo mismo para adelante. Yo creo que este ejemplo de una situación realmente brutal de lo que está pasando hoy día, y espero que las responsabilidades políticas se establezcan, porque cuando uno habla de responsabilidad política, ¿qué significa para la gente? Nada. Que se establezcan las responsabilidades jurídicas, sin duda que sí, que paguen los que tengan que pagar. Y además, ¿qué pasa con el daño patrimonial que hay detrás de este tema? Yo creo que evidentemente esto hay que resolverlo, hay que terminarlo, hay que concluirlo, y no es lógico que siempre estemos enfrentados a estas situaciones cuando la gente ve y algunos propician un cambio de paradigma de la forma de hacer política, y resulta que caímos en los ejercicios más bajos que se pueden hacer con la gente más humilde, don Sergio. Aquí no estamos hablando de gente mediana, de recursos, de empresas, ni Mm. de nada. Estamos hablando de la gente de calle, que en este minuto, esa gente que se levantó de un kiosco, de un cartón, ¿no es cierto?, en un alero, y que no tiene desayuno, a esa gente le están quitando la plata, le están quitando el pan o le están quitando el té de su boca. Eso es lo que hay que evidentemente, primero condenar desde todo punto de vista, y generaremos todo, nos vamos a preparar, nosotros vamos a preparar una serie de baterías respecto de mecanismos para resolver el problema de la ausencia absoluta de controles sobre corporaciones y sobre fundaciones que están generando este tipo de situaciones. Y lo segundo, hay que tener mucho ojo en la fiscalización y en la eficacia del gasto. No se trata solamente de gastar, sino que también de gastar la plata, la poca plata que se supone que hay. Fíjese que la otra vez alguien decía el otro día que el tema de este gasto público, si el Estado, fíjense, si el Estado, el 2%, si Ya. nosotros le dijéramos, mire al Estado, a todo el Estado, más de 80.000 millones de dólares, que es lo que involucra el presupuesto de la nación, 2% son 1.600 millones de dólares. ¿Sabe lo que podríamos pagar? El 40% de la deuda histórica de los profesores. ¿Qué es lo que habría que decirle al Estado? Yo, presidente, todo el Estado, todo el aparataje público del Estado que recibe fondos del Estado, el 2% solamente de sus recursos totales que tiene, lo va a reintegrar al Ministerio de Hacienda para este gran fondo para pagar, por ejemplo, la deuda histórica. Ese 2% solamente son 1.800 millones de dólares. Senador Sandoval, tenemos una ley de suelo que yo quiero preguntarle, pero vamos a dejarlo para el segundo bloque. Ahora
tenemos una invitada especial que quiere hacerle una pregunta a usted y aquí está en la pantalla para que usted responda, si es que puede responder también, pues, si no... A ver, ¿qué pasa? Hola, primero que nada saludar a mi querido David, compañero aquí de banca, y también a Sergio. Y creo que de repente es importante, más allá del acontecer político, que es lo que le interesa a la mayoría de la ciudadanía, siempre creo que es importante también mostrar nuestra parte humana. Y por eso me encantaría preguntarle a David y decirle a Sergio que le pregunte, que le cuente cuál es la historia de amor que lo llevó a ser un aicenino, porque él no nació en Aysén, él es santiaguino, pero hay un amor ahí que lo llevó a quedarse allá. La Oiga, senadora está oiga. revelando un detalle que usted no es patagón. No, yo llegué a la región hace muchos años atrás. Yo trabajaba era en Corfo, ¿se acuerda? Instituto de Recursos Naturales, a un proyecto de desarrollo de la región de Aysén por 6 meses. Justo viajé un día de mi cumpleaños, ¿ya? Bueno, un abrazo cariñoso ahí a Luz también. Me pone en una condición de una pregunta súper personal. Yo llegué, justo viajé a la región 20 de octubre, un día de mi cumpleaños, por 3 meses, de octubre a diciembre, y después la segunda jornada era de Fue enero como hasta geógrafo. marzo, como geógrafo. Trabajar me correspondió conocer en esa ocasión gran parte de mi región. Y en esas vueltas a recorrer toda mi región, llegué a una ciudad muy linda que es Chile Chico, de donde Que tiene microclima, que tiene un está muy cerca de la microclima, está cordillera. en la ribera del lago Carrera, tenía algunas dificultades de conexión, está al lado de Argentina, lo separan un río prácticamente, al lado hay una localidad que está lo antiguo, y en esa visita laboral a mi región, siendo yo santiaguino, ¿Qué edad conocí, tenía usted? no, pucha, imagínense, estamos hablando muchos años atrás, 27, 28 años, muy joven, y conocí una gran mujer en realidad en esa visita, don Ya, pero Sergio, ¿cómo ¿ah? fue el encuentro ese? ¿En qué momento fue? Pucha, fue una ¿En un casualidad. curanto, no? No, estábamos nosotros en un hospedaje, había una presentación ese día de un fotógrafo que se dedicaban, en esa época las regiones no habían mucha hotelería, habían servicios de residenciales, de hospedaje, y ahí estábamos. Y dentro de ellos había una persona que se dedicaba a sacar las fotos del pueblo, ¿ya? Y les tenía en exposición y iba la gente a retirar. Y bueno, quien hoy día, mi señora Luisa, fue a buscar una foto porque ella había sido candidata a reina, ¿no? Así fue el tema. Ya. La cosa está que se producen esos flechazos del minuto. Conocí a Luisa en una circunstancia absolutamente Usted le extraordinaria. dijo, Nada, oye, no dije, mire, la miré y me generó un quiebre absoluto de esas cosas que pasan, ¿eh? Como dices, un amor a primera vista. Bueno, tuvo un quiebre absoluto, tan fuerte fue de que puse todo mi empeño en consecuencia de eso, de buscar la forma a todo evento de volver a la región. Y bueno, es una tremenda mujer, Luisa, ella soy una compañera absoluta. Tengo 3 hijos, mis 3 hijos son aiceninos, mis 2 hijos nacieron en Cochrane, el mayor y el menor. Mi hija nació en Chile Chico, mi señora es de Chile Chico, así es que para qué le digo, tengo un reconocimiento humano tremendo por Luisa. La mujer patagona es una mujer de mucho empuje y bueno, le ha tocado asumir las tareas más allá de lo que uno quiere y muchas veces sin la suficiente compañía y uno siempre se declara en deuda con este tema. Pero me toca un tema afectivo, don Sergio, que es muy personal, es muy humano, porque uno viene de otro mundo. Yo iba de Santiago a hacer un trabajo y de repente por esas cosas de la vida me encuentro en mi futuro. Me quedé allí, fui alcalde en Chile Chico, fui alcalde en Cochrane, fui diputado en la región, hoy día senador, le debo mucho a la región de Aysén, no solamente en mi trabajo, sino que lo más importante le debo, bueno, el desarrollo de mi propia vida humana, de mis hijos, de mi familia, o sea, tengo un compromiso absoluto con mi región de da Aysén. para escribir un libro. Eh, Espero yo que en la presentación del libro podamos estar todos convocados cuando se haga en su momento. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Profundidad de Campos con el senador David Sandoval de la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo. Con usted siempre aquí en TV Senado. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con el senador David Sandoval de la región de Aysén,
del general Carlos Ibáñez del Campo. Yo le decía la ley de suelo, porque ahí se genera un montón de problemas. Hay parcelaciones, especialmente en la región de Aysén, Sí. que son dañinas, digamos. En Chile hay poco suelo, además, que sirve para el cultivo, para la siembra, y allá es mucho más restringido, porque, bueno, usted sabe que ahí llueve, cae nieve, no como en el resto del país. En fin, ¿qué pasa con la ley de suelo? ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo de establecerse una legislación que impida este tipo de acciones que son dolosas? Mire, cuando asumió el gobierno, tuvimos una reunión con el ministerio, con Monte, de ver cómo resolver esto. Originalmente el gobierno que tenía la idea era de congelar toda su división y todo permiso durante un lapso de 3 años. Nosotros nos parecía que era un tema absolutamente inconveniente. La Comisión de Agricultura tramitó una norma que elevaba la subdivisión predial mínima de 5.000 metros cuadrados a 5 hectáreas, que se aprobó en la comisión, pero que en la Comisión de Vivienda se rechazó. Yo creo que eso es un tema, don Sergio, que hay que resolver. Hay situaciones absolutamente irregulares. Hablaba el otro día con una persona. Puerto Bonito, no sé si usted ubica geográficamente al Sí, sur de Puerto Aysén, entre la Laguna San Rafael y Puerto Aysén, hay un puerto que hoy día no hay nada, no existe absolutamente nada, que se llama Puerto Bonito. Y si uno se mete en las redes, alguien compró un predio de 400 hectáreas, la loteó en no sé cuántos lotes, y este Puerto Bonito lo vendía a nivel internacional, y en la propaganda salían yates, salían mujeres casi caribeñas, en una condición, eso es lo que estaban vendiendo. No hay acceso, no hay accesibilidad, las condiciones son extremas, o sea, una absoluta situación irregular. Son los casos extremos. También tenemos los casos intermedios, que son en zonas más cercanas de localidades, y el alcalde de Ibáñez, Marcelo Santana, que además es presidente de la AREMO y ha tenido una especial preocupación por este tema, se generó también un loteo cerca de Puerto Ibáñez, en Levicán, que genera una población tan grande como Puerto Ibáñez, pero de esta naturaleza al lado. Mire, lo que nosotros planteamos, y de hecho yo creo que en definitiva lo que se va a hacer hoy día, el gobierno levantó una fase de conversaciones para llegar a una postura. Yo creo que este tema hay que regularlo. Hay que reconocer también que a raíz de los problemas de expansión urbana, la falta de suelo, los costos, un sitio hoy día en Coyhaique, una casa en Coyhaique, básica, normal en Coyhaique, cuesta 140, 150 millones de pesos. O sea, el precio está por acá arriba. En la periferia de Coyhaique, en la periferia inmediatamente de Coyhaique, al lado de Coyhaique, se venden sitios por 50, 60 millones de pesos. Cualquier persona que quisiera meterse en comprar una vivienda, ¿qué es lo que le conviene más? Compra una casa variada dentro de la ciudad de Coyhaique con todos los problemas de contaminación, etcétera, etcétera, o compra una parcela de 50 metros cuadrados en la periferia y todavía le quedan 90 millones de pesos para construir la casa que usted quiere. Evidentemente que esto hay que regularlo, hay que resolverlo. ¿Qué planteamos nosotros? Que aquí hay que reconocer que hay una realidad, que mucha gente está volviendo a la zona rural con el mejor de los ánimos. Hay que reconocer también que hay una zona periurbana que no tiene nada que ver. Es ilógico que Coyhaique en el límite urbano construya sitios urbanos normales, y que desde el límite para adelante sitios de 5.000 metros cuadrados. Hay que reconocer esta zona periurbana. Y si hay un loteo, sancionar todo loteo irregular, porque evidentemente afecta. Y que hay mucha gente que ha comprado, incluso en esta misma zona de Valparaíso, ha comprado terrenos que son derechos sobre propiedad, no sobre la propiedad específica, porque no se puede lotear menos de 5.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hace la gente? Se juntan, lotean este terreno, los venden, ¿no es cierto? Especulan con la gente, engañan a la gente, como el caso le señalaba de ya, Puerto pero Bonito. ¿acaso no hay intereses creados? Cualquiera podría sospechar que lo está viendo usted, estamos conversando aquí en el canal del Senado, que hay intereses que impiden que esto avance con la rapidez que se requiere. Hay compromisos, incluso de parlamentarios, que podría la gente decir, oye, ¿por qué los diputados, los senadores no apuran el tranco con esto que es tan grave? No, mire, yo creo que evidentemente siempre hay intereses detrás de estas cosas, siempre hay intereses. Ahora, hay que recordar también, don Sergio, que hay también el pequeños parceleros, que también son hoy día propietarios, no de hoy día, de toda su vida, y que tienen sus hijos y que querrán subdividir su propiedad para entregarse. Yo creo que hay que distinguir las realidades. Aquí hay una realidad de una necesidad de ordenar el espacio rural, ordenar este espacio periurbano, y obviamente resolver los problemas de la ciudad. Porque ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy día? Es que las ciudades están construyendo, incluso salió una ley de integración social y urbana para evitar qué cosa, que la gente más modesta vive en las periferias de las ciudades. ¿Por qué? Porque los terrenos son más baratos.
pero le estamos asignando una serie de efectos negativos. Yo creo que esto hay que resolverlo y hay un ¿Qué le dijo compromiso el ministro Monte cuando que habló es con él? dentro de este segundo semestre, debería ingresarse el nuevo proyecto de ley que busque a esta situación. ¿Qué le dijimos nosotros al ministro? Avancemos rápidamente este tema, hagamos un trabajo prelegislativo, porque ha sido la forma más exitosa que hemos tenido en la Comisión de Vivienda. El mismo, trabajamos en la comisión, en el proyecto de ley de integración Fueron social colegas urbana, ahí. fuimos colegas, y la mejor forma para avanzar en ese proyecto fue a través del trabajo prelegislativo. ¿Qué significa esto? Pongamos a trabajar los asesores, los equipos, para que lleguemos a las comisiones a tramitación de una ley que ya tenga una base de consenso reconocida. Y esto hay que regular la subdivisión rural, hay que mejorar este tema del decreto 3.516 que le permite al Ministerio de Agricultura facultar esta subdivisión predial. Es todo un engaño desde el punto de vista de la conformación hasta el final lo que termina haciendo como objetivo. Y lo que hay que hacer hoy día es hacerse cargo que hay gente que quiere vivir en el campo, hay gente que legítimamente podrá hacer loteos de naturaleza regular con los servicios pertinentes, pero no que acontezca que alguien lotee en la periferia y después vienen las mismas gente que están los loteadores de este tema, vuelven a pedirle a la municipalidad agua potable, alcantarillado, servicios de retiro de basura. O sea, eso hay que resolverlo. Lo que no podemos hacer es taparnos los ojos porque es una realidad que existe y que hay que avanzar. Usted dice para que lleguemos a la solución. En el sistema de pensiones se han formado tantas comisiones en los últimos años y las pensiones siguen siendo miserables para mucha gente y que no tienen para comprar remedios, no tienen para subsistir, en fin, viven una semana y ya se les acaban los recursos a esas personas y los que vienen, cuando está aumentando también la cantidad de población que está llegando a la tercera, a la cuarta edad, en fin, el 6% finalmente, ¿cómo se va a distribuir que va a ser el aporte patronal para mejorar las pensiones de los que hoy día ya están jubilados, los que están por jubilar especialmente? Bueno, la última gran reforma de este tema, después de la gran reforma de la presidenta Bachelet, que creó esta pensión Con el solidaria, ¿se pilar acuerda? Con el pilar solidario. solidario. La última gran reforma fue la construcción de la pensión garantizada universal, Claro. que le permitió hoy día que precisamente una persona que tenía una jubilación hoy día miserable, básica, pequeña, incluso la gente que recibe la pensión básica solidaria, los 180.000 pesos, hoy día esa gente con la pensión garantizada universal se le incorporó, ¿verdad?, este beneficio complementario. Ahí hay que hacer un esfuerzo para incrementarlo todo lo que más sea posible, avanzar, y creo que la pensión garantizada universal fue un avance significativo. Esa gente que vivía después de su trabajo, de trabajo todo su vida, una jubilación de 180.000 pesos, se le agregó, ¿verdad?, esta pensión garantizada universal. Yo creo que aquí, como se han dicho ya todo, ya el tiempo es de avanzar en la solución. Yo creo que el gobierno se ha ido allanando a entender que hay unos cambios. Nosotros somos partidarios que el 6% vaya todo, ¿verdad?, a la capitalización del trabajo, porque el empleador le va a pagar a usted, por su trabajo le va a pagar esa cotización adicional. A usted, como trabajador de esa empresa, a usted. Eso significa un incremento del ahorro previsional que va a tener efecto en el largo plazo. ¿Qué pasa con las pensiones que están hoy día? Bueno, yo creo que ahí hay que realizar un esfuerzo como Estado. La pensión garantizada universal es un esfuerzo del Estado. Aquí nosotros planteamos incluso dos ideas súper significativas que puedan incrementar este tema. El seguro de envejecimiento. ¿Qué significa esto? Que usted tiene una jubilación, usted jubila, se acoge a jubilación a los 65 años, ¿ya? El seguro de envejecimiento genera un mecanismo que usted hasta los 85 años, 85 años, que eso hay que ponerse de acuerdo en el análisis. A los 85 años, el ahorro previsional que usted ha ido capitalizando a lo largo de sus años se rige hasta ese periodo de los 85 años. De ahí para adelante se suma la diferencia de la pensión con este seguro de envejecimiento. ¿Cómo financiamos este seguro de envejecimiento? Fondos públicos. Aquí hay que entender que es el Estado, los fondos generales de la nación, los que tenemos que destinar para cubrir los efectos de la solidaridad. Tengo dos preguntas con respecto a eso. Una, la gente se lo pregunta y a mí me lo han planteado muchas veces. ¿Por qué las AFP siempre ganan cantidades cuantiosas y resulta que los imponentes de la AFP pierden, como ocurrió en el último tiempo? Bueno, eso hay que resolverlo. A mí me parece bien el planteamiento que venía de la propuesta que hizo el propio presidente Piñera respecto, incluso ya hablaba de un ente público, ¿se acuerdan esa reforma? El 6% para el ahorro para los trabajadores y se construían, ¿verdad?, Usted estos dice mecanismos. 6% para los trabajadores. No, sin duda, porque toda esta gente que está aquí, que trabajan hoy día, el empleador es a esa persona, es a usted, al empleador donde usted trabaja, ¿Ya? el que le va a hacer la cotización, a usted.
porque usted trabaja en esa empresa y en esa empresa el empleador le da a usted. Ese 6% es legítimamente suyo, que además usted, ¿cómo le llama el aporte patronal? Que es un tema antiguo, ¿verdad? Así era Que antiguamente. incluso más la diferencia antigua, los niveles de cotización se acuerdan, eran totalmente distintos al 10% hoy día. Bueno, todos los cálculos sobre los cuales se fundamentó ese mecanismo no dieron las condiciones. La gente vivió más de lo que veía, ya no era necesario el 10%, que había que tener otros mecanismos y que se eliminó el aporte patronal. ¿Qué es lo que hay que hacer, John Sergio? Resolver los problemas, las diferencias que hay, sentarse en la mesa, deje el 6% para su ahorro previsional, para la persona que está trabajando aquí. Bueno, si yo estoy hoy día cotizando el 10 y alguien me está poniendo el 60% adicional, vamos a construir un ahorro súper más significativo. Mejoremos la pensión garantizada universal, démosle más espacios de fija para que cubra la mayor cantidad de espacios, levantemos la pensión garantizada universal y además resolvemos problemas complementarios. Nos queda Creo. harto tiempo, o sea, hartas preguntas, Mire, digamos, hay una nos queda idea, por poco tiempo. ejemplo, hay una idea del seguro de dependencia, ¿ya? Ya. Todos estamos exentos, nadie está exento a que el día de mañana tenga un problema de la cantidad de dramas de familias que viven con pacientes postrados severos, que no solamente el adulto mayor, Mm. puede haber un accidente, un niño, un Sí, joven, claro, por supuesto. y queda con estas dificultades. Bueno, ¿quién no va a estar dispuesto a cubrir un tema de esa naturaleza? Esas son las instancias que nosotros pudiéramos cubrir con esto. Si nosotros aplicáramos el seguro de envejecimiento solamente o de longevidad y todo su ahorro previsional lo calculara hasta los 85 años de edad, hoy día su pensión se le incrementaría entre un 25 y un 30%. En dos líneas, ¿cómo viene la discusión del presupuesto? Porque tenemos hartas No, cosas para preguntarle. yo pienso que viene complejo. Después de todos estos temas, va a haber mucho más rigor. Los temas, esos son los escándalos que dice usted, Sí, ¿no? va a haber mucho más rigor, mucho más control. Yo creo que van a haber muchas glosas de establecen, yo creo, razonablemente mecanismos de control. El Estado tiene muchos recursos, pero también tiene un despilfarro de recursos públicos que evidentemente hay que corregirlo. No es posible que los pocos recursos a veces se Ya. gasten en programas, en acciones que no tienen ningún efecto concreto. ¿Cómo le Fíjese que sacamos perdón. la contaminación a la región de Aysén? Pucha, ahí tenemos una tarea permanente, se han hecho grandes esfuerzos, se ha hecho un esfuerzo grande en cambiar los calefactores, mejorar la calidad de la leña, pero bueno, habrá que seguir trabajando con ese tema. Yo creo que hay ideas diversas, calefacción distrital, eh, yo creo que estamos atentos cómo enfrentar nuestro tema de una manera mucho más radical, porque la ¿Qué pasa? ¿Por qué electricidad. no existe la misma política que para la región de Magallanes, para la región de Bueno, Aysén? Magallanes, el subsidio que otorga el Estado a los Magallanes, que usted y todos los que nos puedan estar escuchando, son cerca de 70.000 millones de pesos lo que cuesta el subsidio de calefacción en Magallanes. Pero usted vaya en Magallanes a las 3 de la tarde, en días de sol, o vaya a cualquier hora, ¿no es cierto? Todo el gas encendido. ¿Y cómo temperan ellos a usted? No cortando la llave del gas, abriendo las ventanas. Entonces, evidentemente, estos subsidios generan que de 70.000, 60.000 millones de pesos. El FNR de la región de Aysén son 80.000. O sea, los magallánicos en el gas consumen el equivalente casi a lo que gastamos nosotros para atender nuestros problemas de conectividad, de salud, de vivienda, de escuela. Es absolutamente necesario que hay que corregirlo. Lo ideal sería nosotros tuviéramos lo mismo. Pero usted está dispuesto a pagar eso, a que nos pagaran eso. El Estado no está dispuesto hoy día. Lo único que otorga el Estado es un subsidio de calefacción que son apenas 100.000 pesos por familia, que son 3.000 millones de pesos. Vamos a ir a la parte final y yo le voy a proponer algún nombre o concepto y usted va a decir una idea, una palabra, lo que se le venga a la cabeza en ese momento. A ver, veamos. Chile chico. Pucha, un tesoro, güey. ¿Ah? Mi cuna. ¿Ah? Chile vamos. Un proyecto que hay que seguir avanzando. Salmoneras. Una gran oportunidad para Aysén. Antonio Horvat. Pucha, parte de la historia de la carretera. Sebastián Piñera. Hizo un gran esfuerzo, Douglas Tompkins. un gran obstáculo, Republicano. una nueva mirada, Frente Amplio. una desilusión, Patagonia sin represa. mucha ideología. Ley de pesca. Esperamos la nueva. Vamos a ofrecerle ahora un minuto de libre disponibilidad para hacer una crítica, una propuesta, lo que usted quiera a partir de ahora. Ya. Bueno, hay un gran sueño que está enmarcado en la región de Aysén desde hace toda la vida. Todos los documentos antiguos concluían en 3 frases: caminos, caminos y más caminos. La región de Aysén es del 17% de la superficie de Chile continental. Si sumamos Palena y Magallanes, más de un tercio de esa región de Aysén. Y sin embargo, el Estado, hasta el día de hoy, todavía tiene ese inmenso territorio con todas las oportunidades que tiene de toda naturaleza, sin lo más básico que es su columna vertebral, la carretera austral.
La región de Aysén lo que busca, anhela y desea, porque sabemos que nos van a romper las cadenas del subdesarrollo, de la postración, es tener precisamente un camino eficiente que nos una de extremo a extremo, que una a las comunidades laterales también. El día que tengamos un camino, la región de Aysén va a ser radicalmente distinta. Y ese poblador aislado que vive en los más recónditos rincones de la región va a decir yo también soy chileno, porque no les gusta que nos digan que somos doblemente chilenos. Queremos ser chilenos y tener las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano en cualquier otro rincón del país. ¿Y eso qué significa? Mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, el acceso a la salud, el acceso en definitiva al desarrollo de todo nuestro país. Senador David Sandoval, gracias por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campo del canal del Senado. Un abrazo muy grande y reiterar mis saludos para usted, don Sergio, para el programa que evidentemente se ve, se escucha, y por cierto también un saludo muy especial y más cariñoso a toda la gente de la región de Aysén. Un saludo especial para Luis. Gracias, senador, y gracias a usted también por seguir estas conversaciones en el canal del Senado, Profundidad de Campos, también a través de redes sociales, aquí hoy día en la Biblioteca del Congreso en la ciudad de Valparaíso. Será hasta la vista.